buenos días y bienvenidos a esta sala que analizará educación y ciudadanía desde el enfoque de los objetivos y metas ODS. Los disertantes que estarán a cargo de la misma son María Elena Ramírez Cabanzo, de Colombia, que reflexionará sobre infancias en confinamiento, tensiones para los ODS, una reflexión necesaria, y Gastón Chiesa, de Argentina, que desarrollará la temática Distrito Río, una oportunidad de desarrollo sostenible. A continuación, Camilo Cornejo va a explicar la metodología de trabajo que tendremos en esta sala. Muchas gracias, Viviana. Buenos días, doctora María Elena, doctor Gastón, asistentes al evento. Dentro de la mesa de trabajo interinstitucional que nos convoca dentro del eje temático de educación y ciudadanía, cada ponente contará con 45 minutos para desarrollar el tema. Durante el transcurso, los asistentes pueden dejar los aportes y preguntas dentro del chat y una vez finalizado se dispondrá una mesa de trabajo con los expositores para desarrollar dichas preguntas. Asimismo, les recomendamos y les recordamos diligenciar el formulario de asistencia que posibilitará el proceso de certificación. Dicho formulario se encuentra dispuesto o se va a encontrar dispuesto en unos minutos dentro del chat. Te regreso la palabra a Viviana. Muy bien. La doctora María Elena Ramírez Cabanzo es licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Es doctora en Ciencias Pedagógicas de la Educación del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño IPLAC, Habana, Cuba. Actualmente es docente investigadora de la Fundación Universitaria del Área Andina, orienta módulos de pedagogía, didáctica y seminarios de investigación, y es docente de educación básica y media en la IED Fernando Soto Aparicio y secretaria de Educación Distrital desde 1993 en Bogotá. La reflexión que realizará la doctora Ramírez Cabanzo, Infancias en confinamiento, tensiones para los ODS, una reflexión necesaria, se enmarca en el curso de una investigación en la Fundación Universitaria del Área Andina, que se centra en comprender las infancias en contextos sociodiversos en condición de confinamiento. Esta situación pone en tensión el objetivo 4 de los ODS, educación de calidad, y en especial el cumplimiento de la meta 4.7. Ante esta situación, apremia a reconocer las condiciones sociales, culturales y emocionales que viven las infancias en contextos sociodiversos de Colombia. Situación que se agrava durante el confinamiento, que afecta a toda la sociedad, pero precariza a las infancias. Ante esta problemática, apremia una reflexión académica e internacional para proponer acciones que puedan garantizar una educación que promueva los derechos humanos y ratifique la condición de sujeto de derecho de los niños y niñas, así como la igualdad entre los géneros y la promoción a una cultura de paz y no violencia. Acciones que permitan develar la situación de las infancias y las tensiones que esto provoca para así contribuir al desarrollo sostenible de las naciones desde la atención a las infancias y a las comunidades. A continuación, escucharemos a la doctora Ramírez Cabanzo. Bienvenida. Viviana. Doctora, tiene que desactivar el audio, por favor. Ahora sí, Viviana, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, muy amable. En este momento voy a compartir mi presentación. Me dicen, por favor, si la están observando. Ya la vemos.
Muchas gracias. Bueno, Sí, se recibe perfectamente. ok, muchas gracias. Un saludo muy grande a todas las personas que nos acompañan. Un saludo muy grande también a la Red Comedi, que me ha hecho esta invitación de participar en este evento. De igual manera a la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. Muy amable. Hoy mi lugar de enunciación es la Fundación Universitaria del Área Andina y la Red Chisua, una red colectivo de maestros que con la Red Comedi desde hace varios años venimos trabajando. Bueno, hoy vengo a compartirles un ejercicio que lo he titulado Infancias en confinamiento, tensión para las ODS, una reflexión necesaria. Este ejercicio, entonces, de una u otra manera nos invita a pensar qué sucede con la escuela, qué sucede con el ejercicio de la ciudadanía en medio y dentro de ese marco de los ODS. De igual manera, esta reflexión también está enmarcada en una investigación que se desarrolla desde la Facultad de Educación con un grupo de compañeros con quienes hemos venido reflexionando, cuestionando y pensando las infancias en condición de confinamiento por la pandemia. Entonces, para ello voy a compartir este ejercicio. Agradezco inmensamente el espacio y pues vamos a conversar a partir de él. Muchas gracias por los tiempos y de igual manera solicito que por favor cuando me falten 5 minutos me avisen. Muchas gracias. Bueno, unos datos muy generales para que nos ubiquemos un poco es que a partir de una serie de acuerdos internacionales que se dieron desde el año 1990 y desde el año 2000, empieza a revisarse qué va a suceder con la educación al 2020 y luego al 2030. Para ello, entonces, en el año 2015 se firman todos estos documentos que tienen que ver con los 17 ODS. Y en este marco de referencia, entonces, voy a colocar atención en el ODS 4. Menciona garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa para promover aprendizajes para todos durante toda la vida. ¿Qué sucede con este ODS? Cuando se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, en un inicio se dio a conocer a la comunidad y se pensaba que estaba centrado en únicamente la parte de ambiental, desarrollo sostenible, que hacían las escuelas. Pero a partir de un estudio muy minucioso que se hace a cada uno de los 17 ODS, el ODS 4 es muy amplio, tan amplio que tiene 10 metas que involucran desde la formación inicial hasta la formación profesional, que involucra el ejercicio de la docencia, pero también involucra otros importantes insumos e elementos que tienen que ver con qué sucede con la violencia en las infancias, qué sucede con la discriminación y la violencia de género, qué sucede alrededor de adecuación de los espacios para nuestros niños y nuestras niñas que están estudiando. Entonces, ese ODS 4, que es tan amplio, que está hablando de garantizar una educación de calidad, ha logrado minimizar cada aspecto en más o menos alrededor de unos 10 insumos, 10 elementos que merecen hoy pues alguna reflexión y este evento y desde la Red Comedi y la Red Real, me parece que es muy oportuno dar estas discusiones. Por eso no se puede hablar de todo el ODS 4, únicamente me voy a detener en algunos aspectos pertinentes. El marco de referencia de esta interpelación tiene que ver la investigación que se está haciendo entonces en la Facultad de Educación para poder entender un poco cómo estamos abordando aspectos puntuales de esa meta
4.7, 4.3, 4.2, 4.5. Bueno, para ello entonces anexo dos pantallazos que tienen que ver con qué sucede con las infancias, especialmente con la primera infancia, la educación preescolar y la educación primaria en algunos aspectos puntuales. Los ODS como indicadores están precisando una serie de insumos como cuál es la relevancia, la pertinencia, qué sucede con los contextos, qué sucede con los instrumentos con que se va a medir. Entonces, la meta 4.2, que tiene que ver con la infancia, nos está poniendo en cuestión qué sucede con la primera infancia y qué sucede con la educación preescolar a nivel general y la educación primaria. Y para ello hay unos elementos muy importantes. Por ejemplo, el 4.2.1, que nos está convocando a pensar en esa cuestión de salud y de bienestar psicológico, psicosocial para nuestros niños y nuestras niñas menores de 5 años. O el 4.2 nos invita a mirar cómo está propuesta esa enseñanza, ¿cierto? Y está desglosada esa enseñanza desde la educación primaria. Entonces, hay una serie de insumos que requiere que todas las facultades de educación empiecen a plantearse qué dice el gran ODS 4. Y cada insumo de estos requiere un trabajo y requiere una atención. Para ello, igual, retomo otro ejemplo, la meta dentro del ODS 4, la meta 4.4. Entonces nos va a decir si realmente esa propuesta de educación primaria, educación secundaria es gratuita, equitativa y de calidad, y de acuerdo a unos contextos particulares. Entonces, cuando se hace esta reflexión, lo primero que se me viene a la cabeza es cuál es la condición que tiene Colombia. Cuando nosotros identificamos esas grandes problemáticas que tiene Colombia, entonces empezamos a mirar que hay mucho que caminar y mucho que discutir alrededor de satisfacer o cumplir todas las metas de cada uno de estos ODS. Para de pronto todos los asistentes, Colombia es un país ubicado en el extremo norte de América del Sur, con unas particularidades históricas, un conflicto armado muy fuerte, unos gobiernos de igual manera donde no han hecho una mejor atención a sus infancias y a esas propuestas de salud, de educación. Pero de igual manera, culturalmente se ha generado una violencia contra los niños que nos enmarca en unas cifras aterradoras. Entonces, estas 4 noticias emanadas desde la página de la UNICEF nos está diciendo qué pasa con los niños que son nacidos a partir del conflicto armado y especialmente con aquellas mujeres víctimas de la violencia sexual. Entonces, ahí hay una problemática muy grande en la década de 1994, 90 y 2000, se dieron la presencia de forma muy contundente, incluso una década atrás, en la década de los 80, la presencia, como en otros lugares de América Latina, de ejércitos internacionales, donde se ubicaron en unas zonas específicas. En el caso de Colombia, hay 7 bases militares internacionales, y con la aprobación de nuestro Estado y de nuestra fuerza militar, se ha generado y se sigue ahora aún un poco con menos intensidad, una violencia con las mujeres. Y de esto pues ha nacido una cantidad de niños que no son visibles, que merecen ser reconocidos, y esa es una tensión muy grande. Por otro lado, Colombia también tiene unos niveles de pobreza muy altos, y está de igual manera geográficamente distribuida esa pobreza en unos sectores y en unas regiones con una agrupación, o donde convergen muchísimas situaciones. Es el caso de un departamento, el departamento del Chocó,
o el departamento de La Guajira, o el departamento de las zonas selváticas, o el departamento de la zona limítrofe con Venezuela. Entonces, alrededor de todos estos lugares, lugares estratégicos y con una variedad de riqueza hídrica, riqueza minera, y presencia de muchas multinacionales, se han generado unas tensiones geográficas que de igual manera son violentadas en nuestras infancias y nuestros jóvenes. Dentro de la formación que se orienta en la Facultad de Educación, nos aproximamos a maestros que están en diferentes lugares de Colombia, incluso maestros en diferentes lugares a nivel internacional. Y cuando uno indaga cuál es el contexto de ese, donde está ese maestro en el caso de Colombia, es muy desgarrador cuando ellos comentan que nuestros niños y nuestras niñas en muchos lugares son violentados, son agredidos y requieren una atención inmediata. Por otro lado, también a ellos se suma que encontramos niños con una, bueno, a partir de esa condición de estructura de familia, entonces hay una gran cantidad de niños, no solo víctimas del conflicto, sino también por las mismas condiciones de vulnerabilidad. Muchos en la región, por ejemplo, andina, central, muchos padres viajan a España, viajan a Estados Unidos, y estos niños quedan con los abuelos, quedan con los tíos, o sus padres se han separado, y hay unas problemáticas supremamente agudas. Entonces, se ve una infancia que no es atendida en muchos aspectos a nivel general. Para ello, entonces, comparto unos datos y unas cifras que nos invitan a pensar cómo un Estado va a actuar en unas condiciones de estas cuando directamente se les está exigiendo desde una normatividad internacional, en este caso el cumplimiento de los ODS, ante estas situaciones que hoy les presento, tomadas directamente de periódicos, de medios informativos. Entonces nos está diciendo que de 100 colombianos, 56 no completan la educación secundaria. El 40% de niños no asisten al colegio en zonas de conflicto armado. Entonces, anexo acá dos imágenes de instituciones escolares, especialmente en la zona de un departamento de Bolívar, en la zona de Montería o de Córdoba, en la zona de Sucre, en la zona de Antioquia, en las zonas del Tolima, donde el conflicto armado en la década del 80 y del 90 y del 2000 fue muy fuerte, donde las escuelas fueron trinchera de los grupos al margen de la ley y de los grupos armados, incluyendo al Estado. Otro dato muy delicado es que 66% de los jóvenes terminan el bachillerato, pero no logran acceder a la educación superior. Entonces, cuando uno empieza a identificar cómo estas cifras realmente son unas cifras muy dolosas para la comunidad en general, y cómo la academia puede alcanzar de pronto al menos a visibilizarlo, pues es un panorama bastante aterrador. No podemos entonces desconocer que en el año 2016, 280,000 niños y adolescentes desertaron del sistema escolar. Y comparado esta cifra con el 2020 en condiciones de pandemia, la cifra aumentó a 100,000 estudiantes, es decir, más o menos 380,000 niños y adolescentes de nuestro territorio nacional desertaron del sistema escolar. Entonces, aquí ese ODS 4 en toda la magnitud, pues requiere y apremia un trabajo fundamental. Y de igual manera, la brecha entre las condiciones
de atención a las necesidades básicas entre el sector urbano y el sector rural, pues es muy amplia, donde el 70% de nuestras instituciones en contextos de ruralidad son instituciones que no tienen las condiciones. Entonces, ustedes ven, hay una imagen tomada de un noticiero de la BBC, donde los niños atraviesan, este no es un solo lugar, está detectado más o menos 5 lugares en Colombia, en las diferentes regiones, especialmente zonas montañosas, donde los niños van en canastilla para trasladarse al colegio, o los niños, no sé si ustedes han escuchado la tirolesa, o que se suben en un arnés y pasan de una montaña a otra, esa es una, atraviesan unos puentes en unas condiciones de muy mal estado. Entonces, estas instituciones ubicadas en los contextos rurales no tienen las condiciones y, ni las vías para permitir el acceso de nuestros niños y de nuestras niñas. En el año 2020, entre el mes de marzo y noviembre, 372 niños fueron víctimas de abandono. Y es una noticia tomada de una institución que tiene Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se encarga de atender a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, cuando uno ve en plena pandemia niños en estas condiciones, pues que agrava la situación real. Otra noticia es entre el mes de enero y mayo del 2020, 6.479 menores fueron víctimas de violencia sexual. Y es una noticia muy triste y muy lamentable porque estábamos en confinamiento. Y si estábamos en confinamiento y estaba empezando las condiciones de pandemia, es decir, la pandemia en Colombia empieza el 16 de marzo, el 13 de marzo, se da confinamiento total en todo el territorio nacional. Imagínense ustedes la cifra tan grande entre marzo, abril y mayo. Sí, yo me imaginaba. Así que si quieres no toco ese tema para no perder el tiempo. Entre marzo, abril y mayo del 2020, el número de niños y niñas que fueron, y jóvenes, adolescentes menores de 18 años que fueron víctimas de violencia sexual. Entonces, desde este referente, otras notas que también hablan de dos contextos muy particulares. Un contexto en el departamento de La Guajira, un lugar que tiene la mina de carbón más grande de América Latina, la mina del Cerrejón, donde estas madres tejen estas mochilas muy conocidas a nivel internacional y que forma parte de la artesanía de ellos, y las condiciones de atención a estos niños son, o sea, total ausencia del Estado, incluso unos niveles altísimos de desnutrición, y el contexto es una zona árida, muy seca, entonces no hay atención de salud, ningún tipo de bienestar. Y por consiguiente, entonces están fuera del sistema escolar. En la margen izquierda de su derecha de su pantalla, extremo derecho, encuentran niños de unas comunidades indígenas. En Colombia aún tenemos un gran número de comunidades indígenas en el territorio nacional. Estas madres con las mochilas pertenecen a la comunidad indígena Wayuu, y estos niños que están acá en esta margen derecha superior pertenecen a la comunidad Embera, que tiene 3 grupos poblacionales diferentes. Y son niños también en condiciones de desarraigo de tierra, en condiciones de desplazamiento muy marcado, porque pertenecen a unos territorios donde hay unas multinacionales y el territorio ha sido totalmente cercado y apropiado. Entonces ellos emigran. Esta imagen es tomada en la ciudad de Bogotá y son niños, como ustedes se pueden dar cuenta, con únicamente 2 mujeres, dos
adolescentes porque no alcanzan a tener 18 años, que es la mamá de 2 niños porque se embarazan a muy corta edad. Entonces, imagínense ustedes el ODS 4, el 4.1, donde niños que no están en el sistema escolar. 4.2, niños que no son atendidos en su salud y bienestar. Y 4.5, niños especialmente en condiciones de vulnerabilidad, pero peor aún por su condición de indígena, que también no están siendo afectados en todos los niveles y en todas las particularidades que plantean cada uno de los 10 ítems de los ODS. Bueno, entonces en este marco de referencia, la investigación que se desarrolla en este momento en la facultad con un grupo de compañeros, esta es una fase inicial. A partir de mayo comenzamos una segunda fase de indagación. Entonces tenemos 3 contextos. Esos 3 contextos están ubicados uno en un lugar en Bogotá, la localidad de Usme, tiene un barrio, el barrio Tocaimita, donde la red Chisua, una red que igual que con la red Comedi venimos haciendo una serie de actividades académicas, hemos llegado a indagar qué sucede con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Y este es el contexto, pueden ustedes darse en cuenta aquí en esta margen izquierda. La margen central corresponde a un lugar donde están ubicados unos estudiantes que están realizando estudios de especialización. Ellos están ubicados en un contexto que se llama Abuchadó. Y de igual manera, indagando con estos estudiantes, encontramos unas particularidades del contexto, un contexto de selva, con población afro, con altísimo impacto del conflicto armado. Y por otro lado, un contexto, gracias a la presentación que hicieron, trabajo en la institución educativa Fernando Soto Aparicio en la ciudad de Bogotá, la localidad de Kennedy, y de igual manera nos muestra otro contexto. Entonces, inicialmente, la población con la que nosotros nos acercamos a identificar qué pasaba a nivel general con estas infancias están dentro de estos 3 contextos. El contexto de Bogotá, pero un barrio que se llama Tocaimita, el contexto de Abuchadó en el Chocó y el contexto de Kennedy. Hay una particularidad en las infancias de estos 3 lugares totalmente diferentes, ubicados en sectores y en regiones diferentes. Y es que los 3 grupos donde ustedes están, o que ustedes están observando, primero son víctimas del conflicto armado, han llegado al lugar de Tocaimita el 100% de sus habitantes son desplazados por la violencia, conformados por 3 grandes grupos, un grupo indígena, un grupo campesino y población afro. En la zona de Chocó, entonces, población afro que se desplaza, y en la zona de Kennedy, entonces, una gran presencia también de población que fue víctima de la violencia, pero en la década de los 60 y de los 70. O sea que históricamente el conflicto en Colombia ha tenido unos momentos históricos muy particulares y curiosamente a Kennedy llegaron personas víctimas del conflicto en la década del 60 y del 70, pero a Tocaimita llegaron personas del conflicto en la década, pues actualmente, porque este barrio se conformó hace exactamente 15 años. Entonces, desde estos contextos sociodiversos se puede visibilizar que los ODS pues requieren toda una atención desde el gobierno y toda una reflexión desde la academia. Para ello, entonces, de forma muy puntual, que investigar era comprender las condiciones socioemocionales de nuestras infancias en confinamiento, identificando estos 3 grupos poblacionales, pero también reconocer cuál ha sido el impacto de ese confinamiento en la vida escolar. ¿Y qué piensan estos niños? ¿Cuáles son sus voces? Esa polifonía de voces, como en otro documento que estoy elaborando, que realmente desgarran esa situación real y que el gobierno hace caso omiso de ello.
Esta es la ficha poblacional de la investigación. Entonces, en su totalidad fueron niños ubicados entre los 9 y los 17 años, niños, niñas y jóvenes. En la población de Abuchadó, entonces, se trabajó con 15 niños, en la población de Tocaimita con otros 15 niños, y en el barrio Kennedy con 60 niños, niñas y jóvenes. Cada uno de estos tres contextos muy diferentes, sociodiversos en toda su composición étnica, de procedencia, de cultura, tienen necesidades totalmente insatisfechas. Una particularidad que identificamos es que los padres no tienen una actividad laboral específica. Por consiguiente, pues no solamente se afecta la vida familiar, la vida económica, sino especialmente ese impacto recae en los más pequeños. Es una población itinerante, es una población que por su tarea o su labor de reciclador o su labor de vendedor de frutas en las calles o limpia vidrios en los semáforos o de pronto por otras labores que realizan, entonces es una población itinerante. Una particularidad en la ficha de identificación social es que estos padres a nivel general en su formación académica, permito leer puntualmente, únicamente encontramos que 2 padres no tenían sino primaria, 40 tenían bachillerato, 40 son técnicos, pero profesionales no habían sino 8 padres y estaban ubicados en la zona, en el barrio Kennedy. Entonces, ustedes podrán identificar que son, son una población con unas condiciones de formación muy limitadas, que por ello, pues también la actividad laboral a la que se dedican, pues no les genera unos ingresos altos. Entonces, algunas reflexiones a partir de este ejercicio es que en ningún momento se pretende victimizar a nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes. No es eso, sino es comprender la situación que ellos viven con ellos. Se hicieron para ello, especialmente en la zona de Tocaimita y de Kennedy, unos ejercicios de conversación a través del WhatsApp, porque fue hecho a partir de agosto del año 2020, y con Abuchadó en el departamento de Chocó se hizo a través de un docente de estos estudiantes que es estudiante de la Facultad de Educación. Entonces, la idea era conversar y encontrar unos elementos que nos permitieran en común atender a esta situación y en especial qué hace el gobierno para poder revisar ese ejercicio de educación pertinente, educación de calidad, atención en condiciones de confinamiento y atención a todo su contexto. Entonces, en esa medida, la idea era precisar un poco sobre ello. Se trabajó desde qué sucedía con su contexto familiar, con su contexto escolar y especialmente el impacto socioemocional que tienen nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes en esas condiciones de confinamiento que ya durante los últimos 6 meses estudios de la UNICEF y estudios de diferentes instituciones se han dado a la tarea de indagar y de precisar que ha sido un tema latente y de mucha atención. Pero de igual manera, el sistema educativo en Colombia que se ha preocupado por atender y por garantizar el derecho a la educación, como en muchos países, los maestros somos quienes hemos estado al frente de garantizar ese derecho a la educación. Hay unas situaciones muy particulares que merecen ser estudiadas, merecen ser revisadas. De igual manera, pues se elaboraron en nuestra parte metodológica, se elaboraron preguntas pues de tipo abierto, grabaciones, imágenes sobre su experiencia de contexto y de encierro en los jóvenes. Entonces se trabajó pues qué implicaba el tapaboca, qué papel jugaba la ventana, qué extrañaban, y eso permitió pues esa situación de emocionalidad muy fuerte, permitió identificar qué pasaba con sus emociones a nivel general. Bueno,
¿qué encontramos entonces en este contexto? Entonces, lo primero que encontramos es que aunque se visibilice por parte de la escuela las voces de los niños y de las niñas, tenemos un problema muy grande y es que la familia eh, está generando unas situaciones de abandono de forma muy contundente con respecto a ellos. Y esto a nivel general por las condiciones laborales, por la condición de familia, la poca formación que tiene también la familia, pues se vulnera en muchos aspectos a nuestros niños y se desconoce especialmente la figura del niño, la niña y el joven como sujeto de derecho, especialmente en el sujeto del reconocimiento que tiene este niño. Y que en eso el ODS 4, en su parte de enunciación, dice, tiene la tarea de reconocer a nuestros niños. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué está pasando? ¿Cuánta tarea, qué reflexión debe darse en los contextos para que, en la academia, para que aporte a este ejercicio? Se identificó que la familia no es una institución que garantice los derechos de los niños y de las niñas, ni que atienda las condiciones de vulnerabilidad. Y cuando estaba leyendo las cifras de el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y veíamos un número tan grande, más de 6.000 niños violentados en los primeros 4 meses o 5 meses del 2020, estaban en el seno familiar. O sea, que el seno familiar es el primer grupo que atenta contra los niños y que los violenta en todas las dimensiones. De igual manera, se identificó que hay muchos niños que se dedican a los oficios en plena pandemia, pero especialmente a cuidar a sus niños, a sus hermanitos menores, porque sus padres salen a las labores, a sus actividades económicas. Entonces dejan un niño de 12 años a cargo, esto en el barrio Tocaimita, un niño de 12 años a cargo de 4 niños, donde su infancia es totalmente rota porque es de una entregarse a la vida del cuidado y de la atención. Bueno, de igual manera se evidenció unos niveles muy altos de violencia de género en cada uno de los 3 grupos del contexto sociodiverso. Eso que identifica pues un maltrato a la mujer, un maltrato al interior de la familia, estamos en confinamiento, y un incremento en violencia a la mujer y especialmente por parte de su pareja o por sus padres, incluso por hermanos mayores. Entonces, un dato que ustedes están observando es que de 100 personas que están en este estudio en su fase inicial, agosto 2020, que empezamos, 90 personas encuestadas, 63 de esos 90 encuestados nacieron de relaciones de noviazgo. Entonces son padres muy jóvenes, incluso padres menores de 20 años, y hemos encontrado una altísima tasa de embarazo juvenil, en promedio 14 a 15 años. Entonces imagínense cómo se va como una bola de nieve, se va creciendo esa vulneración a nuestros niños y a nuestras niñas, y cómo de igual manera en términos de 10 años vamos a tener una gran cantidad de población infantil en unas condiciones mucho más paupérimas y mucho más lamentables por estas condiciones de pobreza estructural del país a nivel general. Bueno, dentro de los otros resultados que nosotros encontramos, entonces está la situación emocional. Y algunos de lo que ustedes están viendo acá llama mucho la atención, pero dentro de las cosas que es clave entender, por ejemplo, niños que decían que querían dormir todo el día, un niño duró encerrado 14 horas en su espacio habitacional. O sea, es una cifra en tiempo muy delicada y alarmante. Esa necesidad de salir a sentir la naturaleza,
pero sabían, después decían, sabían que el encierro los iba a cuidar de la salud. También encontramos que aumentó el apetito y por ende muchas niñas cambiaron de talla, cambiaron de peso y eso afectó porque decían que se sentían muy feas porque habían aumentado su peso. De igual manera, se encontró también que aunque muchos tenían amigos en el colegio, no podían hablar con sus compañeros porque el espacio habitacional era tan pequeño y tan limitado que al hablar con sus compañeros, sus papás los iban a escuchar. Entonces ellos no querían conversar ya con sus amigos porque pues cada vez la sensación de soledad se fue ampliando y la posibilidad de conversar con otros que no fueran su entorno familiar se cerró totalmente. Muy triste, encontramos un alto número, más de 20 de nuestros 100 niños encuestados y 100 niñas, encontramos 20 que habían muerto los abuelos y también en muchos murieron las mascotas. Entonces, estas relaciones de afectividad y de proximidad que tienen los niños con los abuelos, eso es una cobija y un regocijo afectivo y emocional. Y al darse la partida de ellos, pues de igual manera queda en un estado de vulnerabilidad emocional que afecta notoriamente a nuestra población. Y de igual manera, las mascotas, sabemos perfectamente qué papel cumple la mascota en nuestros niños y en nuestras niñas y en nuestras casas y en nuestros espacios. Bueno, algunas voces de nuestros niños y de nuestras niñas. Entonces, lo primero es, y lo decían a Doctora, disculpe, ya se le están por cumplir, le quedarían 5 minutos. Muchas gracias. Sí, estoy por terminar. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, las leyes no protegen a los niños y a las niñas, y si no protegían a los adultos, pues menos, ¿no? Excúseme un segundo, la batería, permítame un minuto, por favor. Excúseme. Bueno. De igual manera, en una pobreza estructural, pobreza de instituciones, del gobierno, en atención a los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. También se identificó que ellos no se sienten protegidos por nadie, ni por el gobierno, ni por las organizaciones, ni por la familia. En algún grupo encontramos que los niños y las niñas se sentían muy a gusto con conversar con los maestros, con los profesores, y decían que si la ONU sacaba una cantidad de reglas y de normas y las instituciones, ¿qué estaba pasando con las infancias que nos habíamos retrasado 40 años? Entonces, desde estas voces de nuestros niños y de nuestras niñas se encontró que ser niño, niña en condiciones de confinamiento es complejo y aumenta las condiciones de vulnerabilidad y empieza a visibilizarse un gran distanciamiento entre lo propuesto por los entes gubernamentales, lo vivido y lo que plantean los ODS. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, doctora, por su disertación. La verdad que ha sido sumamente interesante también conocer lo que se vivencia y se vive en otros países. Ha estado realmente muy buena su trabajo de investigación, realmente muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, muy amable. Camilo. Bueno, a continuación es un gusto para mí presentar al doctor Gastón Chiesa, quien es director de la Fundación Río Cuarto 2030. Él es doctor en Desarrollo Territorial, docente e investigador en la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien nos pone en evidencia el proyecto Distrito Río, una oportunidad de desarrollo sostenible.
Las costas y aguas de los ríos que atraviesan ciudades tienen generalmente la presión en el uso de las tierras y el agua. Esto hace que con la falta de planificación el recurso común se deteriore y se desarrollen asentamientos informales con problemas sociales y de hábitat. Planificar y medir con indicadores el desarrollo de la zona y el ambiente en función de los ODS resulta un puntapié necesario para que sus ciudadanos tengan calidad de vida, respeto a la naturaleza y desarrollo económico para la comunidad. Bienvenido, doctor Gastón. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a la organización. Es un gusto participar de este tipo de eventos, mostrar lo que llevamos adelante y que entre todos nos pongamos a pensar cómo podemos mejorar la aplicación de los ODS para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Lo que primero quería contar muy brevemente es qué hace la Fundación Río Cuarto 2030. Es una organización no gubernamental que está formada por ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto y recibe solamente fondos del sector privado, no recibe aportes de ningún sector gubernamental. Para poder de algún modo, entendíamos de esa forma, que podíamos volvernos más independientes con los proyectos que decidíamos investigar y con la comunicación que podíamos llevar adelante de algún modo más independiente. La fundación nace en el 2015 y en el 2017 reunimos un grupo de expertos nacionales e internacionales, en donde decidimos hacer un plan para el desarrollo de nuestro río, bien explicaba Camilo. En ese plan tenemos que lograr hacerlo la fundación. Creo que tenemos problemas de sonido. ¿Ahí me escuchan? Sí, mejor, mucho mejor. A ver, un segundito si... ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Sí. todo en orden. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, los que les conté un poquito cómo era el funcionamiento de nuestra organización, que vamos a pasar directamente entonces a compartir lo que es el proyecto Distrito Río, o Escena Río. Un momento que minimizo esto. Bueno, el proyecto parte entendiendo que los ciudadanos son más importantes que las ciudades. Generalmente, cuando asistimos a proyectos urbanos, siempre pensamos en términos mucho más de ciudades, de infraestructura, que de la calidad de vida de los ciudadanos y su día a día en la actividad de la ciudad. Con lo cual, la frase que más nos interesaba era pensar en cómo los niños y los adultos de nuestra ciudad vivían su ciudad. Y teníamos que poner la cabeza en función de ellos. Escena Río, una oportunidad de desarrollo sostenible, busca transformar o poner al río de la ciudad de Río Cuarto dentro del corazón urbano del desarrollo de nuestra ciudad. Esta es una foto de la ciudad de Río Cuarto y el río divide lo que se llama la banda norte del centro y sur de la ciudad. Al mismo tiempo, divide las áreas metropolitanas. En la zona norte, pasando al finalizar Río Cuarto, a ver si puedo...
al finalizar Río Cuarto, esta es una ciudad aledaña que forma parte de la región metropolitana, y hacia el lado sur va a haber otra ciudad también, que esta se llama Higueras y la otra Olver, que forman un área metropolitana. ¿Cómo empezamos a trabajar el proyecto de Distrito Río? Nos planteamos un año de trabajo para desarrollar el proyecto, que tenía en cuenta una discusión preliminar que era elaborada por el equipo de la Fundación y que tenía que tener en punto de vista social, económico, político y ambiental. Un segundo momento fue elaborar la visión de futuro que queríamos. Esa visión estaba expresada por la comunidad y teníamos que sumarle la visión de los técnicos. Luego hacer un debate con la propia comunidad y las autoridades y luego ir al proyecto. Hicimos macrozonificaciones y microzonificaciones del proyecto, en donde para cada una de esas zonas evaluamos, medimos y generamos los indicadores a futuro. Luego, finalizado el proyecto, lo presentamos a las autoridades y al Consejo Deliberante para que sea tratado y que empecemos a aportar al desarrollo de nuestra comunidad y en este caso en particular del río. Nuestros postulados teóricos en los que nos basamos fueron evidentemente todo lo trabajado previamente en la ciudad de Río Cuarto por las distintas organizaciones y los principios teóricos de ONU, BID, OMS, Medellín, la Fundación Río Cuarto 2030, el Plan Córdoba, Argentina 2030 y el INPUR, que son organizaciones de desarrollo de nuestra región. En cuanto al objetivo de desarrollo sostenible, hoy les voy a presentar básicamente el objetivo 11, que más adecua a la parte de infraestructura, vivienda, servicios básicos, acceso al transporte, urbanización exclusiva, patrimonio natural, al reducir el número de muertes por desastres con el agua, a reducir el impacto ambiental y al acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros. El trabajo, el proyecto de Escena Río, busca muchos más objetivos que solamente el 11, pero vamos a hacer una presentación resumiendo principalmente el aporte en este objetivo y cómo lo trabajamos. Bueno, en primer lugar, entendíamos que el trabajo tenía que lograr la participación ciudadana. Entonces empezamos a hablar, escuchar, observar a la comunidad, nos fuimos a recorrer los barrios, hicimos un programa de radio para ir mostrando los avances que teníamos en el Distrito Río y a invitar a la comunidad a que participe, a las distintas organizaciones, a que exprese su idea, a que muestren sus trabajos, a que involucre a la comunidad y a sostener la idea del desarrollo del río en el tiempo. Fuimos a visitar a las distintas autoridades de nuestras ciudades vecinas que arman el Gran Río Cuarto o el área metropolitana de Río Cuarto, los intendentes de Olver, Higueras y la ciudad de Río Cuarto. Ellos nos mostraban sus proyectos, sus planes, y nosotros les mostrábamos el trabajo que llevábamos adelante. Nos vinculamos con distintas organizaciones, fueron en total más de 80 organizaciones, en donde participamos, les mostrábamos el trabajo, los involucrábamos a trabajar, a invitar a que ellos presenten lo que habían tenido como antecedentes, entre ellas organizaciones sin fines de lucro, sector público, organizaciones de financiamiento, colegios, instituciones profesionales. Y empezamos a trabajar. Teníamos que hacer una ciudad hablada, así teníamos que pensarlo desde las comunidades marginales, desde el sector del barrio, hasta las autoridades que tomaban las decisiones. Fuimos a trabajar a los comedores, fuimos a ver qué problemas tenían, fuimos a ver cómo vivían y en función de eso teníamos que hacerles algunas preguntas. Fuimos a los eventos más importantes de la ciudad y les preguntábamos qué es lo que les gusta del Distrito Río. Lo primero que salía era que les gustaban los espacios verdes, que les gustaba el río, que les gustaba el centro cívico, que es una obra que la provincia de Córdoba hizo en nuestro Distrito Río y que rápidamente mejoró el lugar, llevó espacios verdes, arbolado, llevó
un espacio de recreación, un circuito saludable para caminata, y la gente rápidamente se apropió del lugar, le llegó arte, le llegó espectáculo. Entonces la gente estuvo muy contenta con esas acciones. También le gustaba la acción comunitaria, los juegos, el arte, ciclovías, anfiteatros, azudes y los puentes. ¿Qué es lo que no le gustaba del distrito? Bueno, lo primero que se evidenciaba era que no le gustaba la basura, la suciedad que tenía, la inseguridad que hay en el río, el mantenimiento, el poco mantenimiento que tenía el río, los asentamientos. 12 de los 14 asentamientos de la ciudad de Río Cuarto se ubican a la vera norte y sur del río en su paso por la ciudad. Tampoco le gustaba la iluminación, la infraestructura que había, las areneras que extraían arena del río indiscriminadamente y la falta de espacios verdes. Entonces, con eso le preguntamos qué cambiarían, qué es lo que le gustaría. Bueno, evidentemente que para disfrutar del río había que sacar los basurales, poner iluminación, infraestructura de calidad, infraestructura de baños, cambiar la inseguridad por seguridad en el río, concientización y dar calidad a los espacios verdes. Bueno, en eso básicamente empezamos a trabajar y nos poníamos como marco este objetivo de desarrollo sostenible que más o menos guiaba toda la cuestión de infraestructura para mejorar la calidad de vida. Volvimos a nuestras oficinas y empezamos a trabajar con el equipo la ciudad, pensar el distrito, pensar cómo unir, cómo entretejer ese accidente geográfico que era el río a una ciudad que estaba dividida y que ese sector estaba ocupado y desmantenido. Teníamos que hacer relevamientos, organizamos 2 relevamientos, uno socioeconómico y de hábitat y otro visual, que con expertos técnicos veíamos cómo estaba el nivel de infraestructura y obras en el sector del río. Con todo ello armamos el Plan Distrito Río y les voy a empezar a decir qué es, qué logramos. Bueno, logramos un proyecto integral, estratégico y consensuado. De escala metropolitana del Gran Río Cuarto, que incluía esas 3 regiones, y articulando las dimensiones ambientales, sociales, económicas y políticas, a partir de ejes que beneficiaran el hábitat sustentable para mejorar la calidad de vida, siempre poniendo la vista en el ciudadano y el largo plazo. El diagnóstico que sacamos de nuestro trabajo muestra, en primer lugar, el área en donde vamos a trabajar. Son alrededor de 189.000 habitantes y 86 kilómetros cuadrados, dividido en 3 localidades que hoy forman un área metropolitana, Higueras, Olver y Río Cuarto. La zona grande del río la podemos dividir en una zona de 10 kilómetros que está formado aguas arriba, camino a las montañas, en donde de ahí la ciudad de Río Cuarto toma el agua y la utilizamos esa agua con poco tratamiento, es agua de muy buena calidad y hoy en día los vecinos de la ciudad acceden a esa agua de red. Una segunda zona, que es una primera zona de urbanización, que es esta zona de 5,5 kilómetros. Una segunda zona B, que es la zona propiamente en donde el proyecto Escena Río va a tener sus máximas recomendaciones. Una zona C, que es una zona de reserva forestal, y una zona de aguas abajo, que es donde devolvemos el agua usada al río. Y ahí está ubicada una planta de tratamiento de efluentes y agua, y allí devolvemos el agua al río que otras localidades usan río abajo. El área del Distrito Río, esa zona central, está compuesta por 942 hectáreas. Y en esa área la subdividimos en 14 mesozonas. Y para cada una de esas mesozonas generamos indicadores y generamos una semaforización, en donde nos preguntábamos cómo estaba cada una de esas zonas en las variables que medíamos. Nos va a indicar zonas verdes de alta calidad, zonas amarillas o los ocres de mediana y rojas de muy baja calidad. Anticipándome a los resultados, los asentamientos se van a encontrar con los peores de estos resultados. Van a ser principalmente, en la mayoría de sus indicadores, zonas rojas.
El primer eje que medíamos era un eje ambiental. Veíamos cuál era la calidad y la cantidad de áreas arboladas. En esas 942 hectáreas, vemos que hay 80 hectáreas de espacios verdes públicos. Esas 80 hectáreas, de algún modo, están medidas con un índice de refracción y que lo que nos indica que es una zona densa de refracción, un índice mayor a 0,8 en la refracción ultravioleta, medida satelitalmente. Lo que nos muestra es que el mayor deterioro de la zona del eje ambiental se ubica en la zona noroeste y en las zonas centrales y en las zonas sureste. Este resto de zonas es una zona generalmente bastante urbanizada, más vinculada al centro de la ciudad, bastante protegida y mantenida con algunos espacios y parches verdes. El segundo diagnóstico, a ver que si pudiese mover esta barra. Un segundito que estoy moviendo la barra que no me permite ver. El segundo eje fue el eje de viviendas. Veíamos 3 dimensiones de la vivienda, un mapa de riesgo, uno de densidad habitacional y uno de viviendas en asentamientos. El primer mapa de riesgo encontramos que hay 77 viviendas en riesgo hídrico y 50 viviendas en riesgo sanitario. ¿Qué significa? Las 77 viviendas en riesgo hídrico es que una creciente del río Cuarto pone en peligro la vida y la vivienda en ese grupo de asentamiento. Y en riesgo sanitario es que hay 50 viviendas hoy en día que están construidas encima de basurales. Un segundo punto era la densidad habitacional. Bueno, por lo que vemos, la densidad habitacional muestra un indicador en la semaforización de estilo verde, con lo cual hay baja densidad poblacional en las 942 hectáreas. Es decir, este sector soporta aún más un crecimiento poblacional y quizás el crecimiento poblacional que tenga la ciudad y el área hacia el 2050. El tercer eje eran las viviendas en asentamiento. Había 1.420 viviendas en asentamientos en el 2018 y 3.907 viviendas en la zona formal, conformando un área alrededor de 5.000 viviendas y unas 20.000 personas más o menos que viven en esa zona. La vivienda en asentamiento vemos que están ubicadas principalmente en los ocres, en estos rojos, que son los barrios más densamente poblados, y en el sector noroeste, que también tenía bastante deterioro ambiental, como veíamos en el eje anterior. Perdón que no puedo avanzar. Ahí está. El próximo eje era el eje de los servicios públicos. ¿Cómo estaban cada una de esas mesozonas en los sectores más vulnerables o menos vulnerables para el acceso a la calidad de vida a partir de los servicios públicos? Bueno, evidentemente los manchones rojos que ustedes ven en la figura, más densos son los asentamientos informales a la vera del río. Y algunos barrios que son barrios más pobres con relación al resto de la ciudad. Estos dos barrios son los que mejor acceso tienen a la calidad de servicios. Este que está más vinculado al centro, sin embargo, tiene una zona de baja calidad vinculada a poca expansión de conexiones, principalmente de gas natural. Los servicios que medimos fueron agua, gas natural, cloaca, red eléctrica, transporte público y alumbrado público. El otro eje que medíamos era equipamiento institucional. Aquí lo que queremos ver son los equipamientos de salud que había en el distrito, los equipamientos deportivos y los equipamientos educativos. Y cuánta gente más o menos iba participando de ellos.
vemos que nuevamente los sectores menos favorecidos con el equipamiento son los noroeste y los sureste de la ciudad. Y en los asentamientos nuevamente siempre marcados con rojo. En cuanto al eje de la conectividad, el río, acepté a alguien, en cuanto al eje de la conectividad, el río conforma una columna vertebral de este a oeste de la ciudad, y los puentes tejen en el río la comunicación norte-sur. Lo que queríamos ver para este eje de conectividad era cuántas vías peatonales tenía el río y cuántas vías vehiculares, y la calidad que tiene esa gente para la movilidad y el acceso a los principales sectores de la ciudad. Encontramos 124 kilómetros de vías peatonales y 27,8 kilómetros de vías vehiculares. Evidentemente, el Distrito Río de nuestra ciudad cuenta con uno de los peores indicadores para el nivel de desarrollo. La gran mayoría de las zonas están en rojo, salvo 3 zonas que están en verde y algunas zonas en ocres. Luego analizamos el eje de la productividad, cómo el distrito generaba actividad económica, la calidad de vida que podía derivar de esa actividad económica y el empleo. Medimos la tasa de desempleo y nos encontramos que en general tenían una alta tasa de desempleo solamente los asentamientos informales, medidas en amarillo, y una baja tasa de desempleo, los más vinculados a los sectores de mejor actividad económica que son el centro. El índice de actividad económica nos mostraba que en los asentamientos hay una muy baja actividad económica y implica una muy mala calidad de vida. Y en el tema de índice de ingreso per cápita, los asentamientos quedaban muy lejanos de las zonas de viviendas consolidadas. Y nos da un global del eje productividad en donde una sola de las zonas del río en el eje productividad económico tiene un nivel verde y todo el resto un nivel muy bajo. De algún modo concuerda con el pensamiento popular de que son áreas marginales del desarrollo de la ciudad, donde viven personas de bajo ingreso per cápita, donde en la zona hay baja actividad económica y hay alta tasa de desempleo. Con todos esos elementos conformamos un índice de desarrollo territorial, pensando en el 2018. La pregunta de cómo estamos nos indica, en promedio estábamos cerca de un 0,66% de los ejes, 0,62% en los ejes del índice de desarrollo que quisiéramos buscar para el año 2030 y finalizándolo en el 2050. ¿Qué esperábamos para el 2050? Llegar a una estimación de 0,92. Y había que llevar los distintos ejes, los 6 ejes que nos planteábamos, a valores cercanos a 0,9 o 90%. Y calculamos para ese año una inversión de 15.600 millones. Bueno, a partir de ahí empezamos a planificar cómo el río podía albergar para el 2050 una duplicación de personas en esa zona. El río nos enseñaba que la ciudad se transforma permanentemente y allí teníamos un pulmón para desarrollarlo de un modo planificado. Ese modo planificado es lo que queríamos aportar a nuestra comunidad, a darle un contenido para la discusión. Y entonces aparece el proyecto de Escena Río a partir de la recomendación de este ODS de vivienda que estamos hablando, del 11, y tiene más o menos estos elementos estructurantes. El primero,
un corredor verde metropolitano que incluya un cinturón verde que una las 3 localidades y que incluya una reserva provincial en el Distrito Río de forestal con arbolado autóctono y unos 110 kilómetros de cinturón verde. Un segundo, un eje de movilidad. Así como el Distrito Río se configura como un eje de movilidad este-oeste, planteábamos un eje de movilidad norte-sur en base a la actual vía férrea, en donde planteamos reutilizar esas vías para comunicarnos con un tren urbano, y planteamos un eje de periferia que hoy existen varias de estas zonas de periferia como esta y esta, en donde pudiera unificar todo el área metropolitana con 55 kilómetros de movilidad interurbana. A partir de allí pensamos en el distrito cuáles serían las principales recomendaciones desde el plano urbano para mejorar esos indicadores y llevarlos para el 2050 al valor de 0,92. Empezar a cambiar el tema de la movilidad, llevar la terminal de ómnibus a los ingresos de la ciudad a partir de la ruta y que dinamice el sector noroeste del Distrito Río, que era uno de los menos aventajados en el tema de movilidad y desarrollo económico, porque ese tipo de actividades lleva, además de la movilidad asociado, varias relaciones económicas. Un complejo ferial en donde tuviéramos posibilidad de intercambios comerciales y de espacios culturales. La escuela pública, porque de acuerdo a la infraestructura no tenían acceso los niños que vivían en estas márgenes a escuelas públicas. Salud pública, estaban lejos de la salud pública y necesitábamos reforzar con centros ambulatorios. Arte y cultura, llevar al sector del río para poder reutilizar el espacio como los centros recreativos. Talleres de oficio, por la baja calidad o por la baja empleabilidad que tenían las familias que vivían en esos asentamientos. Llevar el tema de tranvía y bicisenda por el tema de movilidad. Llevar zonas de deporte. Hacer zonas culturales. Hacer centro cívico, que son espacios de vínculo en la comunidad. Y luego repetir algunos de los planteos o de los espacios de infraestructura que planteábamos en otras de las zonas. Básicamente eso es un mapa general del proyecto o el plan urbano que planteábamos. En el proyecto ambiente planteamos llevar esas 80 hectáreas a 275 hectáreas, aumentar el Distrito Río a un 29,19% de tejido urbano. Ese tejido urbano se entrelaza o capilariza en las distintas manzanas de la estructura de la ciudad a partir de las calles, para ir mejorando una posibilidad de una ciudad de a pie. La ciudad de Río Cuarto tiene muchas posibilidades de ser una ciudad amigable y sustentable en la medida que generemos un eje de movilidad que nos permita avanzar a 20 minutos. Para eso necesitamos buenas calidades de bicisenda, buenas calidades de movilidad peatonal. En cuanto al equipamiento institucional que recomendábamos, es más o menos lo que mostramos en la primera filmina del proyecto, acá más localizado y específico, dónde iría la terminal de ómnibus, el plan ferial, y eso llevaría unas 44 hectáreas de nueva urbanización, que es un 4,72% del Distrito Río. En cuanto a los proyectos de vivienda, para que albergue
al crecimiento poblacional esperado para el 2050, habría que aumentar un 9% de las hectáreas ocupadas del Distrito Río para vivienda. Eso es unas 84 hectáreas de construcción de nuevas viviendas y reformulación de barrios. Las viviendas tienen un planteo no solo de vivienda, el uso del suelo no tiene solo un planteo de vivienda, sino de un uso mixto. Teníamos que empezar a considerar una zona especial de borde que se mantenga para el recupero ambiental, una zona de uso mixto, que esto es de vivienda y comercio, y una zona específica de comercial y financiero para el desarrollo del sector. Esto contempla una planificación para 140 hectáreas, esto es el 14,90% de las hectáreas del distrito. En específico, algunos de los proyectos que diseñamos, en donde más avanzamos en este plan para la infraestructura con relación a la ODS 11, era en algunas zonas específicas del sector. Una que llamamos zona Puente Negro, esa es la visión 2018 que teníamos, y es una zona en donde la gente está viviendo sobre basurales, y creemos que es una zona que hay que permitirle a la naturaleza recuperarse, donde no debería estar viviendo población por el riesgo sanitario que conlleva, y entonces permitir un desarrollo de humedales, un desarrollo de recreación, de peatonalización, en donde llegue transporte público, podamos hacer recreación, que la familia pueda participar, y sobre todo que la propia naturaleza vaya recuperando el espacio verde. Hay que llevar sobre la otra vera del río unos espacios de vivienda y escuela y salud. Una segunda zona especial del río en donde generamos también desarrollo de proyectos en particular era la zona de los azudes. Son los puentes principales que unen la ciudad, el centro de la ciudad con la banda norte. También en esta zona está muy conectada hacia el lado del centro, los centros deportivos, y hacia el lado del norte, unos centros de parques de recreación. Esta zona, por sus características en el 2018, deberíamos complementarla con espacios para bicisenda, de circuito recreativo, mejorar el espacio arbóreo y el acceso de las familias, mejorar el transporte, mejorar la calidad para los paseos y ser un espacio para nuevas viviendas. En cuanto a otra de las zonas, Playa Bonita, que hoy se encuentra así, creemos que tiene una alta densidad de viviendas, tanto en la margen norte como en la margen sur, y no tienen posibilidad de pasos peatonales. Los puentes en la ciudad tienen escasos pasos peatonales, con lo cual pensamos en el desarrollo de un puente de paso peatonal que una ambas márgenes y permita al sector bajar los tiempos de movilidad. Esos pasos peatonales también deberían tener acceso en ambas márgenes a los sistemas de transporte público. Y sobre todo desarrollar zonas de recreación familiar, vivienda y mejorar los sistemas de vegetación. En cuanto a la costanera norte, electado a 2018, creemos que era la zona por excelencia que podíamos llevar actividad económica, y ahí plantear un paseo de la Buena Mesa, una costanera culinaria, en donde nuevos desarrollos comerciales permitieran acceder a las familias al río, participar y vincularse con el transporte público, con la recreación, con la vivienda y con la actividad económica. El desarrollo del ODS 11 lleva mucho plan de mejoramiento de barrios. Esos mejoramientos llevaron al desarrollo de un mejoramiento integral de barrio. Eso tenía que trabajar el área especial de borde y el área de vivienda. Una intervención total de 53 hectáreas dentro de las 942,
y en particular les voy a contar dos de los proyectos. Uno en Las Delicias, que es un asentamiento informal, el más grande de la ciudad, y otro en Orcatío, que tiene un riesgo sanitario importante. Para el desarrollo de Delicias, lo que planteábamos era viviendas, salud, deporte, bicisenda, tranvía y parque. ¿De qué forma se estructura? Lo primero que tenemos que hacer para estructurar un mejoramiento integral de barrio era entender cómo era la traza urbana del barrio. En este tipo de barrio teníamos la posibilidad de que había un manzanario hecho, estructurado, con lo cual es el mejor barrio para el proceso de urbanización y, por suerte, el más populoso. Teníamos que entonces primero ir por el plano de la infraestructura, que tardaba entre 2020 y 2018. Segundo, el plano de la luminaria, que se hace en el mismo momento de tiempo. Luego, un mejoramiento integral de barrio. Esto es plantear dónde se ubican las viviendas y cómo reestructurarlas dentro del barrio para mejorar la traza urbana y permitir que todos los servicios públicos puedan ingresar para todas las viviendas. Y aquí se dan los plazos desde el 2018 hasta el 2038, pensando también en viviendas en altura. Hoy, lo vamos a ver más adelante en la charla, este asentamiento ya no tiene espacio para crecer digamos, en viviendas de base. Muy prontamente este asentamiento va a empezar a crecer en altura y debemos tener un plan para urbanizarlo. Las segundas capas del trabajo de un mejoramiento integral de barrio debe partir por el sistema vegetal o ambiental. Esto implica pensar un manto vegetal, esto se hace desde el momento cero, el sistema de riego, acequia y humedales que cursan el sector, pensar el plan de movilidad que debería tener el barrio, las actividades que se pueden desarrollar, como estos centros que estamos pensando llevar, y por último, el sistema de vegetación y cómo ese sistema de vegetación se vincula, capilariza con el resto de la ciudad. En cuanto a las recomendaciones que hicimos para trabajar cada uno de los proyectos, pensamos en un trabajo de una mesa de trabajo coparticipativa, en donde la ciudadanía participe, se comprometa con el proyecto y se mantenga a lo largo de 15, 20 años a realizar el proyecto. Una vez que la ciudadanía se compromete, se siente dueña del proyecto, va a ser la propia ciudadanía la que lo empuje y que lo mantenga vivo y que al final mejore la calidad de vida de nuestra región. La participación ciudadana es una obligación para el objetivo central de nuestra fundación, que es generar propuestas de modo participativo y consensuado. Normativa y el MEP, que es el Manual del Espacio Público, lleva que el proyecto tiene que ser presentado en términos de que pueda conseguir nueva financiación, de que pueda ser aprobado por la legislación local, que pueda ser presentado a los niveles provinciales, nacionales e internacionales. La actualización catastral y un modelo de financiación implica poder lograr sanear los títulos de las tierras que hoy en día ocupa la población en el río, para luego, con los títulos saneados, las mismas familias poder ir reacomodando el sector y generando respeto al espacio público de uso común y al espacio privado de uso familiar. La sistematización BIN-IGIS nos ayudó a que el trabajo sea desarrollado con las más nuevas técnicas de diseño y geolocalización. Teníamos que pensar un esquema de concurso público para llevar adelante el proyecto y dividirlo en las distintas etapas, que eran esto, como les mostraba, para el mejoramiento integral de barrio, de corto, mediano y largo plazo.
En cuanto a unos ejemplos de lo que era la mesa de trabajo, hacíamos participación con nación, con provincias, con municipios, participación pública y privada, y la cultura ciudadana. Esto sería como un ejemplo de cultura ciudadana. La participación ciudadana para nosotros es el sueño donde los objetivos se pueden volver comunes. La normativa urbana lleva un plan de este tipo, en donde, en resumen, 647 hectáreas de esas 942 estarían diseñadas con un uso mixto de suelo, con espacio especial de borde, con comercial y financiero, con vivienda, con equipamiento, con espacios nuevos, espacios verdes, sectores deportivos, paseos del río y mejoramiento integral de barrio para 53 hectáreas. Esto hacía una recomendación de 2/3 del área disponible del río, quedando 1/3 para diseños posteriores y que estén acorde al crecimiento de nuestra comunidad. Bueno, hasta aquí me queda un poquito el último cuadro, era cómo pensábamos un modelo de desarrollo financiero que tuviera instrumentos de intervención, como la propia plusvalía de la tierra, que con los mejoramientos integrales de barrios se logra plusvalía, podemos tener una mayor valorización, por lo cual los gobiernos pueden hacer una mayor recaudación impositiva, y esa misma recaudación impositiva volcarla en el desarrollo del sector. Tengamos bonos de reforma urbana o fondos de financiación privada, como los desarrollos de infraestructura y nuevos edificios en el río. Con una buena actualización del modelo catastral y de financiación podemos lograr una gran parte. Nosotros podíamos ver que 1/3 del desarrollo del distrito hacia el 2050 podía lograrse autofinanciándose a partir de los instrumentos de intervención financiera. Bueno, hasta aquí más o menos el desarrollo de lo que fue el proyecto. Lo que les voy a mostrar en este momento es en breve. Gastón, perdón, te interrumpo. 5 minutos para el cierre. Adelante. En estos 5 minutos quiero mostrarles lo difícil que es que la academia, que el sector privado, que las fundaciones, que trabajar ODS se mantenga. Después de todo ese esfuerzo que hicimos, fuimos hoy a medir cómo están los 12 asentamientos de la ciudad de Río Cuarto. Muy brevemente les voy a mostrar las filminas de cada uno de esos asentamientos, cómo fue el crecimiento poblacional en los distintos sectores del río. El primero es Oncativo, un sector que estaban viviendo encima de basurales. Eso era la situación en 2011. Eso era la situación en 2015. La 2011, se ve la leyenda, son los sectores verdes. La 2015 se agregan 6.470 metros cuadrados y son los sectores amarillos. Y en 2020 son los sectores en rojo. ¿Sí? Miren cómo va creciendo el sector de marginal en asentamientos, un sector que dijimos con todo lo que tiene los peores indicadores de desarrollo de la ciudad. El segundo son 2 asentamientos, Ranquel y Alén, a la vera del puente colgante. Esto era 2011. 2015 aumenta casi un 50%. 2020 otro 50%. El Obrador del Río, una zona que estaba casi erradicada, 2011, 2015, 2020. Avenida Argentina, otro de los asentamientos. Paso del Indio, otro asentamiento al sureste, eso que tenían baja actividad económica. Islas Malvinas, bajo el peor de los índices de desarrollo. Salto de Malvinas. Cola de Pato. En Cola de Pato vemos que en el 2011 tenía recién una línea marginal que mostraba los bordes. Hacia el 2015
2015 lleva una segunda línea y hacia el 2020 lleva una tercera línea de desarrollo de viviendas. Santa Rosa, miren cómo explota Santa Rosa en tan poquito tiempo. Quena, Las Delicias, el barrio más populoso. Este es el que va a empezar a crecer en altura porque ya no tiene espacio donde expandirse. Esta es una tabla de crecimiento que nos indica que en breve esas imágenes mostraban un 86% de crecimiento de asentamientos entre el 2011 y el 2020. Esta situación no se da independientemente de lo que pasa en el desarrollo argentino. Independientemente de los distintos gobiernos, en Argentina, del 2011 al 2015, la pobreza aumentó un 50% y la indigencia un 77%. Y los asentamientos vemos que aumentaron un 86%. Evidentemente muy correlacionado con el nivel de indigencia que ha aumentado en nuestro país. Por lo cual, esta situación nos indica que hay una muy baja planificación en nuestra ciudad y para el acceso a la tierra, a la vivienda, que esa situación de marginalidad lleva a una mayor vulnerabilidad, lleva a los peores indicadores de desarrollo, lleva a los peores indicadores educativos y lleva a los peores indicadores de salud. Lo que mostraba la colega en la presentación anterior, nosotros también los tenemos medido, cómo nos van los indicadores educativos del Río y en la niñez en particular, y evidentemente no escapa a los aciertos o a la evidencia que ellos encontraron en su ciudad. Así que evidentemente el proceso de planificación, tener el norte de los ODS, nos ayuda en particular a centrarnos en qué es lo importante, pero tenemos que fortalecer mucho el vínculo con el sector político o con el sector público y con la comunidad para transformar los ODS de algún modo en carne, que la comunidad los sienta, los defienda, los milite en algún modo político interesante para que los sostenga a lo largo del tiempo y los quiera volver hechos. Nada más, esta es la presentación de Escena de Río y muchas gracias por escucharme y soñar con nosotros una nueva calidad de vida, un lindo desarrollo para nuestra ciudad. Gracias. Gastón, muchas gracias por tu participación y me identifico con algo que Guillermo Martín deja en el chat en este momento y es que es un excelente proyecto. Él evidencia que muy aplicable en la zona montañosa de La Calera en Colombia, donde él vive, y sería muy interesante aplicar este tipo de proyectos en otro tipo de contextos latinoamericanos. Me identifico completamente en la presentación de tu proyecto. Creo que es muy completo al hablar de un eje foco que toca el arte, la cultura, la vivienda, la salud, la seguridad, la conectividad y en realidad un mejoramiento económico inclusive para las comunidades. Damos entonces, muchas gracias por tu participación. Damos entonces paso, Viviana, a la sección de preguntas. Sí, cómo no. Tengo aquí una pregunta para la doctora de parte de José Lara, que dice si la deserción escolar en Colombia tiene que ver con la situación social y económica o psicológica de los estudiantes, o si es una mezcla de todos estos factores. Muchas gracias, Viviana, muy amable. También felicitar a Gastón porque cuando a lo largo de toda su exposición era como si él colocara el contexto y yo colocara los sujetos. Sí. Así, esa fue la relación que vi, donde él expresó todas las situaciones particulares de ubicación, de salud, de terreno, de vivienda, de desplazamiento, de vías, de acceso a los servicios públicos, y yo colocar a los sujetos a caminar en esos contextos y a desplazarlos. Y con respecto entonces, a partir de esa combinación perfecta de espacio y sujeto,
frente a las acciones que tiene que hacerse desde los ODS. Al leer la pregunta que menciona exactamente José Lara, nosotros desde la escuela y desde la institucionalidad sabemos que es un conjunto de muchísimos factores. Es una mezcla de muchísimos elementos que concluyen en que nuestros estudiantes deserten del sistema escolar. Porque dentro de ese conjunto de situaciones está, primero, la movilización de las personas en los diferentes escenarios, es decir, que se están trasladando de un sector a otro, se están movilizando, están cambiando de vivienda porque están cambiando de empleo, por condiciones de desplazamiento, por condiciones de problemas de bandas delincuenciales, por miedos, porque el trabajo estaba en un sector y resulta que aquí en Colombia, en las principales ciudades, hay una figura, entre comillas, de delincuencia, y es que ciertas personas se adueñan de las esquinas de los semáforos y el concepto más clave es trafican con quién es el que va a vender en esa esquina y quién se va a parar a ganarse el sustento diario. Entonces tienen que pagar unas cuotas para poder vender en esas esquinas y eso está reconocido por una cantidad de fenómenos. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de estos niños del sistema escolar se están movilizando por diferentes esquinas, entonces van cambiando también la ruta. Muchos niños están trabajando, acompañando a sus padres en diferentes labores. Otra situación tiene que ver con, en el caso de la pandemia, muchos niños de las ciudades se trasladaron y se fueron a vivir donde los abuelos, se fueron a vivir a otros escenarios y a otros espacios donde están sus padres de familia o donde están otros cuidadores o donde las condiciones en la ciudad por el pago de arriendo no permitió ya porque no había trabajo. Entonces tuvieron que dirigirse a otros espacios y eso afectó pues lógicamente la deserción. Entonces es una mezcla de muchísimos elementos concentrados o visibilizados más bien en la permanencia o en la deserción de los estudiantes. Muy bien, muchas gracias, doctora. También tengo otra pregunta que me han hecho llegar, en la cual dice si ustedes han realizado informes a las autoridades sobre esta temática que están investigando y de ser así, si tuvieron alguna respuesta. Lo mismo también sería para Gastón, si ese proyecto lo han presentado, tanto a la municipalidad de Río Cuarto, y porque la verdad que están muy buenos los dos, ¿no es cierto? Espectaculares. Pero, ¿qué recepción tiene por parte de las autoridades que los ayudarían a implementar todos estos proyectos que ustedes están realizando? Adelante, María, empezás. Gracias, Gastón, muy amable. Bueno, cuando coloqué el título Una reflexión pertinente, es necesario que la academia elabore todos estos documentos, elabore todos estos informes y los socialice con las diferentes instancias de institucionalidad. Pero aquí en Bogotá, a la par que la academia hace ese tipo de reflexiones y de investigaciones, sí falta muchísima atención del gobierno. Hay un distanciamiento muy grande en las acciones que el gobierno pueda proveer para atenuar el problema. Una solución, una respuesta que puede pensar en la solución a la pregunta es la siguiente. Lleva 15 años el barrio Tocainita en unas condiciones, como ustedes vieron la imagen, de total ausencia de todo, los servicios públicos, de conectividad, con una presencia muy grande de delincuencia, con una ausencia total de una institución escolar en el contexto, con un manejo totalmente inadecuado de basuras, ausente, bueno, yo decía, ausente del sector verde, no, porque al frente del barrio hay una preciosa montaña con un bosque maravilloso. Pero nosotros estuvimos allá en el mes de diciembre
y empezamos a ver que en la montaña siguió el asentamiento. O sea, se produce otro tipo de asentamiento. Preguntamos a las personas y le decíamos con los contactos que tenemos, una de ellas se llama Mariela, y le decía, Mariela, ¿cuánto hace que comenzó a habitarse la montaña del frente? Y me dice, comenzó a habitarse hace 3 meses. Y eso crece en un volumen tan grande y tan gigante que uno decía, no puedo creer que en 3 meses esté esa cantidad de personas en asentamiento allá. Entonces, es tan acelerado el proceso de asentamientos irregulares y el Estado, 15 años, este barrio Tocaimita, y el Estado no ha hecho la primera, el primer delineamiento territorial para incluir en el POAT, el POAT aquí en Bogotá se conoce como el Plan de Ordenamiento Territorial, para poder generar dentro de ese POAT un presupuesto que implique gastos de inversión en diferentes servicios o en diferentes necesidades para atenuar la población. Entonces, hay una ausencia total de presencia del Estado, de instituciones. Realmente en eso uno ve que otros países, como en el caso de Argentina, van mucho más adelante porque hay muchas instituciones que trabajan a favor de esta población. Aquí en Colombia vemos una serie de instituciones, pero quienes figuran en esas instituciones son personas muy próximas. Ya saben ustedes, de pronto conocerán, aquí hay un problema de corrupción muy grande, donde muchas de las instituciones están amparadas por unos favores políticos, por unos problemas de deudas políticas. Entonces, muchas personas en las instituciones responden a esos intereses de gobierno y por ende, pues hay un distanciamiento total en visibilizar el problema y atender el problema. Gracias. Excelente, María, coincido plenamente. El único aporte que yo le hago que a la respuesta corta, Viviana, es sí lo hemos presentado. Ahora vamos a hacer la respuesta larga de qué ha pasado. El problema central que uno ve en Argentina es la agenda política. La agenda política no incluye verdaderamente el tratamiento y el trabajo de la solución de los barrios marginales. No la incluye básicamente porque la política en Argentina tiene una gran preocupación por la urgencia de corto plazo. Y la verdad que estas situaciones no explotan en el corto plazo, son procesos de desarrollo largos. Y entonces, como a nadie le explota, no forma parte de la agenda. Entonces, como yo les mostraba hacia el final, 10 años, cuando uno ve una secuencia larga, evidentemente el problema explota. Hay asentamientos en Río Cuarto que crecen un 700% en 10 años, ¿no? Otro 300%, y en promedio un 86%, casi se duplica. Cuando la tasa de crecimiento de la población de Río Cuarto es 1,5 por año, en 10 años tiene que crecer un 15, pero este sector crece un 86. ¿Qué pasa en las autoridades? Que evidentemente las autoridades locales no tienen instrumentos para resolver este tipo de problemas. Chico, mediano o grande. Como dice el adagio popular, chicos, chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes. Bueno, en las ciudades chicos no podemos resolver los problemas chicos y en las ciudades grandes no pueden resolver. No se puede. Capital Federal tiene un gran problema de conurbano, tiene un gran problema de villas en el interior de la ciudad. Gran Córdoba, Gran Rosario tienen ese mismo tipo de problema. Río Cuarto, una ciudad más chica, va a ese mismo camino. Si nosotros proyectamos los últimos 10 años de lo que van a ser los próximos 10 o 20 años, e incluso peor, porque estamos en una situación de pandemia y esto va a impactar muy fuertemente en este tipo de problemática. ¿Dónde creo que puede pasar el gran esfuerzo que tenemos que volver vivos los ODS? Tenemos que involucrar a la comunidad con voz. La corrupción, como dice María Elena, es el principal enemigo de la voz popular, porque la corrupción mantiene calladas esas voces, las mantiene con planes, las mantiene con comida, las mantiene dentro de su casa. Y estas cosas hay que decirlas. Y así como
pasa en Colombia la corrupción, pasa en Argentina la corrupción, y las soluciones no llegan, porque el principal fuente de ingreso económico que tienen esas familias muchas veces es la ayuda del Estado, por vía directa o por vía indirecta. Y otras zonas marginales en donde esa gente no tiene voz es que no tiene poder institucional, no tiene organización, no tiene dónde participar ni cómo hacerlo. Vive en su casa, va al semáforo a ganarse el peso día a día para poder comer. Entonces creo que el principal problema, en estos resumos, que tiene la política es que en estos barrios tiene ciudadanos sin voces y organizaciones que no logran darle peso a esas voces para mantenerlas vivas e involucradas. Bueno, muchas gracias, Gastón. Tenemos también otra pregunta acá en relación a la transversalidad de tu proyecto. Y pregunta acá Eduardo Di Silvestri, ¿el proyecto Distrito Río qué tan aplicable puede ser en el resto de países latinoamericanos? Excelente la pregunta. Este proyecto lo fuimos a presentar a México y nos encontrábamos en el Congreso de Smart City de México, nos encontrábamos que la mayoría de las ciudades latinoamericanas tenían el mismo problema con los ríos. Y también en ese congreso internacional uno va conociendo también, y las ciudades europeas tenían los problemas, pero ¿sabe qué, Camilo? Algo que me llamó mucho la atención. ¿Saben qué hacían las ciudades europeas? ¿Qué pasó? Tuvieron el mismo problema que nosotros. Los ríos fueron ocupados, fueron dañados, fueron deteriorados. El segundo paso fue la planificación. El tercer paso los taparon a los ríos, los asfaltaron. El cuarto paso, en los últimos cambios, los destaparon y los recuperaron. Eso hizo Europa. ¿Qué hace Latinoamérica? ¿Por dónde va en ese caminito, en ese diario del lunes que tenemos hoy? Y tenemos los ríos, los estamos deteriorando, está viviendo la gente sin proceso de planificación, están volcando las aguas servidas, no estamos llevando la infraestructura de calidad, no estamos llevando la salud, no estamos llevando la educación, no le estamos llevando el hábitat. Nada. Esa familia vive ahí deteriorando también el recurso y una mala calidad de vida. Prontamente vamos a empezar los procesos de planificación. Prontamente, si eso no ocurre, los barrios populosos se van a volver más grandes y vamos a ir al camino europeo. ¿Qué tal si empezamos a pensar entre todos que el proceso de planificación tiene que agarrar el atajo? En este caso no es el de menor resistencia, sino es un atajo de fuerte resistencia, pero pasar del proceso de planificación a la acción de recuperar el río. Les aseguro que la gran mayoría de las ciudades argentinas, de las que yo todas las que he recorrido, y latinoamericanas, tienen el mismo problema que tenemos nosotros con los ríos. Muchas gracias, Gastón, y muchas gracias, María Elena, por las aclaraciones en unos temas tan puntuales, pero sobre todo que se están volviendo ya muy tangibles, ¿cierto? Y donde vemos ya un desarrollo muchísimo más efectivo. No sé si haya otra pregunta que quieras leer, Viviana, o algún comentario. No, yo más que todo agradecerles muchísimo por la participación en este simposio con estos temas tan interesantes que realmente nos llevan a la reflexión de cómo debemos organizar, no únicamente el medio en el que vivimos, sino también cómo organizarnos en la parte también educativa. Porque creo que la columna vertebral de todo, por ser docente, está en la educación, lo que nos va a permitir pensar, razonar, planificar y modificar todo este entorno que de una manera u otra lo estamos afectando. Como decían recién, es decir, en educación tampoco los plazos se ven rápido, están muy a largo plazo para otras generaciones. Y también a veces la política no ve esto porque no son resultados inmediatos como los que estamos acostumbrados o lo que ellos quieren realmente ver.
No sé si alguien más quiere agregar. Vos, Camilo, ¿querés decir algo más? Quisiera realmente, en relación al trabajo presentado por María Elena y Gastón, darle voz a unas palabras en el chat de Raquel en relación a los excelentes análisis presentados el día de hoy, las reflexiones y la visualización en torno a los debates y sobre todo temas que quedan abiertos, temas que quedan pendientes, cuestionamientos con los que seguramente la audiencia y todos los que estamos trabajando en esta mesa de trabajo nos vamos con cuestionamientos. Y eso ya de entrada es una ganancia. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por permitir este ejercicio de convocar a preguntas y a cuestionamientos, que creo que es el inicio de empezar a buscar soluciones entre todos. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, por ayudar a discutir, a ser parte de esto. Es algo que a nosotros nos apasiona y donde ponemos la vida. La situación de progreso, de desarrollo, es algo que nos tiene que interpelar como comunidad, porque es hasta a lo mejor un punto de vista filosófico, pero venimos a este mundo no solo a pasar, a transitar, sino a desplegar proyectos de mayor valor humano, social. Y si no logramos que esos valores estén en la comunidad, no vamos a haber logrado nuestras tareas. Exacto. No vamos a haber sido partes del lugar donde vivimos. Por eso es que nuestra ciudad la tenemos que pensar primero en los ciudadanos y después en las ciudades. Yo, para cierre, nomás hay un dato que fue lo mismo que le pasa a María Elena. A mí lo que más me impactó fue que en Argentina el 50% pero en el distrito Río, en el lugar donde vemos los asentamientos, el 92% de los chicos no terminan la escuela secundaria. Entonces, ese promedio, que muchas veces es engañoso, oculta los problemas centrales que tenemos, en donde miles de familias marginadas van a quedar por fuera de los sistemas de protección estatal. Es decir, este sistema está fracasando y está fracasando delante de nuestras narices. Sí. La idea es, o la invitación es a que despleguemos nuestra inteligencia para desarrollar proyectos con valores. Muchas gracias por estos espacios, poder difundir estos valores. A ti, gracias Gastón y a toda la mesa de trabajo, y con esta linda reflexión pues le damos cierre a la sala central de los ejes de educación y ciudadanía. Que tengan feliz día. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Chao. Muchas gracias a todos los disertantes. Un saludo desde Argentina. Gracias a los moderadores. Muchísimas gracias. Gracias, Jorgelina. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar, a reflexionar y a tomar conciencia. Soy Patricia Guzmán de acá de Córdoba. Les agradezco profundamente el trabajo de ambos dos. Excelentísimo trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me despido. Doy por cerrada entonces este espacio y muchas gracias a la red Comedy y muchas gracias a la red Real. Hasta luego. Gastón, fue un placer compartir contigo esta mesa. Hasta luego. Camilo, muchas gracias por la mediación. Jornada. Muchas gracias por la jornada. Estamos desde la Escuela 37, Manuel Belgrano, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, con la señora rectora y el asesor pedagógico. Muchas gracias por todo lo que nos han brindado. Muy amables. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar.